Buen día, jóvenes, a todos. Vamos a empezar con la clase virtual. Comentarles que ya estamos en la unidad número 2, que es SPSS, y la anterior clase hemos hecho un pequeño repaso sobre lo que vamos a aprender en SPSS y los recursos que vamos a utilizar en esta unidad. Habíamos dejado una actividad para poder realizar que consistía en que tenían que responder ciertas preguntas que se les iba a ir haciendo. Entonces, eso es lo que vamos a validar, y la forma como lo vamos a validar va a ser de la siguiente manera. Bueno, una manera es de que yo pueda agarrar, lanzo la pregunta y uno de ustedes publica lo que he escrito. Como no es muy largo, simplemente son 1 o 2 párrafos lo que tenía que escribir, y lo copio en WhatsApp y obviamente inmediatamente le colocamos la calificación. Entonces, para eso yo tengo ya acá la calificación. Es una manera, o sea, por ejemplo, digamos, Andunate agarra, digo, ¿qué es la estadística? Dije, yo lo tengo, lo publica, inmediatamente leemos y colocamos la nota acá. ¿Estamos de acuerdo? La otra manera es de que yo avance y ustedes escuchen. Es un poco medio cansador, pero bueno, más me gustaría la opción donde ustedes puedan publicar su postura, y en función de ese concepto vamos calificando. ¿Les parece bien, jóvenes? Sí, a mí me parece bien, pero en caso de que no sea, ¿cómo se dice?, la respuesta correcta y no sepamos que sea correcta o no, ¿nos podría ayudar y también tenemos nota o no disminuye? De tener nota van a tener nota, pues porque yo voy a tener que revisar necesariamente también todos los trabajos y poderle colocar una nota final. Pero de hecho ya tienen aquí una nota referencial, si vale el término, para esa práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a capturar acá es la nota referencial. Y la nota referencial obviamente siempre vale más. ¿Por qué? Porque es algo que lo tiene ya nomás hecho, pues, ¿no? Ya lo tiene ya el dato o la información a mano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Ya, bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir ahora acá. ¿Dónde estamos? Acá está. Porque este de acá. Ya. Estaba revisando yo las respuestas y obviamente hay varias respuestas de acá, digamos. Por ejemplo, acá uno de los compañeros dice, ¿qué es la estadística? Dice, la estadística es la rama de la matemática que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio de la que genera siguiendo leyes de probabilidades, ¿no? Bueno, si teníamos que calificar, por ejemplo, este concepto, diría, este concepto tiene solamente un 60, 70%, ¿no? Porque no refleja todo lo que en realidad es. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, jóvenes, entonces, empezaremos entonces con la primera pregunta, pues. A ver, vámonos con las preguntas. Un ratito acá. Sí, voy a abrir una nueva hoja. Y vamos a hacer una, ¿ya? Entonces, digamos, la primera pregunta que vamos a contestarnos es, ¿qué es la estadística? Yo igual voy a cargar acá mi documento para que yo les vaya explicándolos en caso de que sea necesario, los conceptos que vayamos haciendo. ¿Bien? ¿Alguien tiene a mano qué es la estadística? Sí, Lisa. Yo. Ya, entonces cópielo en el WhatsApp. Vamos a hacer esa práctica. Lo copiamos en el WhatsApp inmediatamente, ¿sí? Eso así. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Copio eso y traigo acá. ¿Pero está bien, dice? Espera, pues, mi niña. Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ah, ya. Perdón. ¿No? Le estoy explicando cómo es lo que podemos hacer, ¿sí? Dice así. ¿Qué es la estadística? Dice, es la recopilación y representación, análisis y uso de datos para resolver problemas. Dice, es un método científico que pretende sacar conclusiones a partir de unas observaciones hechas, dicen. Va yendo bien. ¿Su apellido, niña? Morales Piuca. Ya, Morales, así, Morales Piuca. Es mi apellido. Ya. Entonces, Morales Piuca, por ejemplo, hasta ahorita, digamos, por el concepto que tiene Morales, digamos, podemos 85. ¿Estamos de acuerdo?
Vamos a colocar 90, por ser rapidísimo. ¿Está bien? Bien, listo. Entonces, ahora dice... Dicen, Sí, niña. y yo lo tengo por imagen en la respuesta. Dice que captura. Pero no podía ver... ¿Tengo que transcribirlo? Es que supuestamente tenían que escribirlo acá, porque acá solamente acepta puro Sí, texto. sí, Puro pero texto. a mí no se me guardó ¿Qué? o sea, la respuesta no están guardadas. No, es que tienen que estar en el coso, en el... Ay, acá, digamos, ¿no? Entonces, sí, fíjense, jóvenes, cuando hablamos de la estadística, siempre va a haber un elemento básico que es la recopilación de datos. Siempre. ¿Por qué? Porque yo tengo que utilizar un instrumento de captura de datos. Normalmente se utiliza la encuesta, pero hay entrevistas, hay estudio de caso, hay observación de proceso, o sea, observación de aulas, que le llaman también observación de clase, donde usted mira y observa todo lo que hacen y va anotando. La otra es la representación. Cuando usted agarra esos datos y lo representa, lo escribe, lo transcribe en una base de datos. Una vez que está bien acomodado, bien acondicionado, bien ajustado esos datos, usted procede con el análisis de los datos. Obviamente, el uso de datos jóvenes de forma estratégica me va a permitir resolver aquel problema o quitar aquella incertidumbre que yo tenía respecto de un problema. Obviamente que la estadística sigue el método científico y lo que permite siempre, jóvenes, cualquier análisis científico, estudio científico, es tener algo llamado conclusiones. Entonces, las conclusiones se logran a partir de una observación a los hechos y obviamente nos permite obtener conclusiones. ¿Me parece bonito? Viéndolo bien, 95 vamos a colocar. Bien, ahora tenemos qué es la estadística descriptiva. Pero mientras, ¿quién tiene a mano? Si tiene alguien a mano, por favor, lo copia. ¿Quién es, por favor, para que no haya varios? Ya, a ver, ya, ahí dice la colección de datos, hay varios, ¿no? Bien, ahora yo, yo, ya listo, bien, publíquelo, por favor. Ale, Ya, cópielo. Dicen, ya lo publiqué yo. Ya, ¿cuál de ellos se dedica a la recolección y El descripción de datos de primero. esto? El primero. Pero el primero este de acá. La estadística es una disciplina científica que ocupa obtención ya. Es el de abajo. Esta acá sería, ¿no? Ya. Bien. Vamos a copiar eso. Solamente un concepto vamos a copiar, por favor. ¿Ya? Dice así. La estadística descriptiva es un conjunto de técnicas numéricas y gráficas para describir y analizar un grupo de datos, ¿ya? Sin extraer conclusiones. Sin extraer conclusiones, ¿no? Vamos a borrar esta sin extraer conclusiones. Un ratito, hasta ahí nomás. Sobre la población a la que pertenece. Lo que hace la estadística descriptiva, ¿no? Había otro conceptito más, a ver, vamos a revisar si alguien tiene otro conceptito un poquito más. Se refiere a los métodos de organización y resumen de representación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de escribir las características fundamentales. Se dedica a métodos de colección de datos. Vamos a colocar este otro más. ¿Ya? Así. Dice, se refiere a los métodos de recolección y organización, resumen y representación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de escribir las características fundamentales de los datos. Para ello se suele utilizar indicadores gráficos y tal. ¿Me parece bonito el de abajo? Un poquito mejorcito que el de arriba. ¿El de arriba de quién es? Por favor, apellido. Orozco. Arauco. Orozco. Orozco. ¿Otro apellido, niña? Sepúlveda. ¿Eh? Sepúlveda. Sepúlveda. Bien. Y acá el segundo concepto que hemos jalado. Justiniano Durán. Ya. Muy bien. Entonces vamos a analizar de acá.
La estadística descriptiva, jóvenes, se encarga de describir aquellas características representativas que tienen los elementos, los individuos, los datos, los objetos que yo estoy analizando. Por ejemplo, si yo me pongo a analizar a una persona, la persona tiene muchas características, muchos atributos. Entonces yo tengo que elegir, decidir qué es lo que voy a estudiar de esa persona. Por ejemplo, en este tiempo de COVID, ¿qué estudiaría? ¿Qué tabularía un médico estadístico? ¿Qué tabularía? A cada paciente le preguntaría primero su nombre, le preguntaría su edad, le registraría los datos de su temperatura y le preguntaría tal vez alguno de los síntomas que probablemente ha tenido y tal vez desde qué tiempo lo ha tenido. Entonces, esas características que son, digamos, propias de ese individuo, de esa persona, de esa entidad que está analizando, es la que analiza, digamos, la estadística descriptiva, es la que procesa la analítica descriptiva. En realidad, la estadística descriptiva empieza a tabular los datos en función de los atributos o características representativas de análisis o de estudios que se está llevando a cabo. Entonces, por eso dice, método de recolección, organización, resumen y representación de datos. Se trata principalmente de describir, dice, ¿no?, las características fundamentales de los datos. Y para ello se suelen utilizar indicadores, gráficos y tal. ¿Por qué dice indicadores? Indicadores es cuando hablamos de los atributos. Peso, edad, temperatura, síntomas. Gráficos, ¿por qué? Porque yo puedo utilizar, digamos, gráficos que me digan, digamos, si está bien, está mal, gráficos que me permitan representar tal vez algún histórico de la persona, cómo ha estado su evolución, por ejemplo, la persona en caso que tenga COVID. ¿Y por qué dice tablas? Porque yo necesito tener una estructura de datos para poder guardar esa información, hacer cruces de variable, o simplemente analizar las frecuencias de los diferentes síntomas que tienen el conjunto de datos. Ahora veamos acá lo de arriba, técnicas numéricas, gráficas de escribir, ¿no? Bien, por aquí colocaremos 80 y por aquí vamos a colocar 1,90. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a entrar a la estadística inferencial o deductiva. ¿Alguien ya tiene? Ya. Inferencial. Esta de acá, ya tenemos dos. Ya. Sufi. Ahora vamos a probar. Tres, dicen, tenemos tres. Hay tres, ya. Vamos a ver. Vamos a ver tres. Estadística. Ya. Ya. Esta más, ¿no? Vamos a... Y la primera, dicen. Un ratito, un ratito. Estadística. ¿No es la misma? No es la misma, ¿no? Ya. Parecía la misma. ¿Cuál la primera? No entiendo. Esa de ahí. ¿Esta? No, la de arriba. ¿Esta? Sí. Estudio utiliza a partir de los cuales se hacen... Ya, bien. Vamos a tomar este más en cuenta. Y colocaremos en orden de llegada. ¿Está bien? Así. Ahora fíjese acá, dice, ¿no? Dice, estadística inferencial o deductiva. Dice. Es el estudio que utiliza técnicas, dice, a partir de las cuales se toman decisiones en base a una información parcial o completa obtenida mediante técnica descriptiva, dice, ¿no? Su objetivo es extraer conclusiones de utilidad sobre el total de las observaciones posibles basándose en información obtenida. A ver, la otra vamos a ver, la estadística inferencial es la parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de inducción determina propiedades de una población o característica. A partir de una parte de esta, se usa para modelar patrones en datos y extraer inferencia acerca de la población de estudio. ¿Está bien también? Estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística, dice.
a partir de una parte de esta, su objetivo es obtener conclusiones útiles por hacer deducciones sobre una totalidad, basándose en la información numérica de la muestra. Bien, está bien. Su apellido de la primera. Morales Piuca. ¿Cómo? Morales Piuca. Morales Piuca, ya. Morales Piuca, dicen, ya. Si ya participó, ya no es necesario participar porque ya tiene una nota. ¿Estamos de acuerdo, Morales? Está buenísimo. Ya, eso. listo. Ya. Pero por su buena voluntad te lo vamos a poner 100. ¿Está bien? Qué bueno. Ahora, los que tienen que participar son aquellos compañeros que no han participado todavía. Eso me olvidé decir. Así que... Licen, pero ¿y si tenemos otra respuesta y queremos compartirla, puede aumentar también a nuestra nota de los que ya compartimos? Si ya no tiene la nota, en caso de que nadie comparta, podría ser. Lo que pasa es que necesito que cada uno de ustedes den una respuesta y en función de eso califique. Eso es lo que quiero hacer. Ah, ya. Ya, eso. Pero obviamente después de esto voy a tener que revisar su respuesta y ponerle la nota. Pero, por ejemplo, si Morales acá ya se sacó 100, no le voy a colocar, por ejemplo, 80, porque supongo que el otro trabajo ya lo he hecho bien. Entonces, esta nota que tiene alta va a prevalecer, que es lo que yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en el momento. El segundo concepto, jóvenes, la estadística diferencial dice, apellido. Cordano. ¿Cómo? Cordano. Cordona. Sí, Cordano. Corona. Cordano. La última, la O. Cordón. Cordano. C-O-R-D. Cordano, Sí. así. Ya, bien. Así. Y el último. Coaquira. Bien. Bien. Este acá está bien para un 95. Y este acá está muy bonito. Pone 100. Listo. Sí. Ya. Bien. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace la estadística inferencial? La estadística inferencial, jóvenes, o deductiva, agarra esos datos que ya están tabulados y empieza a sacar ciertas conclusiones o comportamiento de los datos que ya tiene guardada en la base de datos. Generalmente la estadística inferencial, jóvenes, trabaja sobre muestras, no trabaja sobre la totalidad de la población. Cuando se trabaja sobre la totalidad de la población, se llama censo. Pero cuando yo trabajo en una parte, un conjunto reducido o selectivo o seleccionado de la población, entonces yo le llamo, al estudio le llamo encuesta, y esa encuesta se basa, digamos, con un conjunto reducido de datos, simplemente. Entonces, dependiendo cómo se comporta ese conjunto reducido de datos, yo puedo deducir cuál es el comportamiento de toda la población. Por ejemplo, digamos de 1000 datos, yo solamente tomo como referencia hacer un análisis de 100 datos. Y de esos 100 datos, hay 80 personas que tienen, por ejemplo, 80 personas están sanitos, sin ningún problema. Entonces yo puedo deducir que de las 1000 personas hay 800 personas que están sanas, que no tienen ningún tipo de infección, como el caso COVID. Pero digamos, si de los 100 personas que he atendido, 20 me vienen con enfermedad, yo puedo deducir que 200 personas tienen la enfermedad de COVID. Entonces yo en función de los datos jóvenes, yo puedo hacer progresiones, puedo decir, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas se me puede infectar? Utilizando, por ejemplo, regresión lineal, y hay varios métodos que me permiten más o menos determinar cuántos podría infectarse por fecha, por cada día, por cada mes, por cada año. Y justamente eso es lo que han visto nuestras autoridades de Ministerio de la Salud y han dicho esto se va a poner muy grave. Entonces hacemos cuarentena
Y con la cuarentena ellos están, digamos, regulando, están evitando de que se incremente el contagio. Pero bueno, tarde o temprano nosotros dice que vamos a tener que enfermarnos con coronavirus. Pero lo bueno que en un momento, en un tiempo futuro, ya va a haber cura para esto. Entonces, recapitulando, ¿qué estudia la estadística inferencial deductiva? Se encarga de poder sacar conclusiones, deducciones o hacer inferencias sobre los datos para poder determinar el comportamiento de la población en general. La muestra, jóvenes, para que puedan ilustrarse un poquito más, es más o menos como cuando vamos nosotros al médico y el médico nos toma una muestra para poder saber qué es lo que tenemos. Por ejemplo, hay muestras de sangre. No nos saca toda la sangre, no nos traen toda la sangre para saber qué enfermedad tenemos, digamos que se pueda visualizar a través del estudio de la sangre. Nos piden el análisis de estupo o saliva, entonces nosotros le damos un poquito de saliva, ¿no? Y ellos analizan la composición para determinar qué es lo que tenemos a través de esa poquita saliva. No nos quitan toda la saliva. Lo mismo con el análisis de orina y otros tipos de análisis que nos hacen hacer los médicos. Entonces, la muestra, jóvenes, es una porción pequeña, es un conjunto reducido de la población, pero representativa, que me permita hacer deducciones. Y eso es lo que hace la estadística inferencial y deductiva. A partir de una pequeña muestra, deduce el comportamiento de toda la población. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Sí, Lisa. Ya, ¿listo? Vámonos ahora. Dice que es una variable cualitativa, dice. A ver, veamos. Cualitativa, ¿ya? Aquí hay varios. A ver, ¿listo? Copiaremos este. Copiaremos esto. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Ya tenemos dos, ¿no? Bien. Dice que la variable cualitativa es la que expresa una cualidad o característica de la población o muestra de estudio expresada en palabras. Bien. El otro dice, variable cualitativa, borraremos esto. Bien. Son aquellas variables que pueden ser representadas verbalmente mediante palabras. Por ello, también se denominan categóricas. Por ejemplo, dice, el sexo, dice, bien, el estado civil, la religión, tipo de enfermedad, profesión, etc. ¿Correcto? Bien. No hay mala idea que coloquen su apellido y nombre para que ella no les pida. Su apellido y nombre del primer concepto, me parece súper eso lo que ha hecho la señorita. Peramas Navia. ¿Qué? Peramas Navia. Ah, ya, espérame. ¿Listo? Bien. Este está muy bonito, 95. Este está un poquito mejorcito. Vamos a colocar así. ¿Está bien? Sí. Ahora, existen dos tipos de variables básicas que utiliza la estadística. Una de ellas es la cualitativa y la otra es la cuantitativa. Hablemos de la cualitativa. La cualitativa, jóvenes, se encarga de poder capturar, obtener aquellos elementos característicos que se puedan expresar mediante palabras o que se puedan escribir mediante palabras, tales como el sexo, o sea, femenino, masculino, el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, la nacionalidad boliviana, chilena, argentina, peruana, cubana y cualquier otro. Ocupación, por ejemplo, ¿sí? Carpintero, chofer. Un ratito voy a silenciar. Se ha puesto ya un poco silencioso. Están peleando ya en familia. Ocupación, carpintero, zapatero, médico, ingeniero, docente o profesor sería en todo caso.
¿sí? Y color favorito, dice, ¿no? Rojo, amarillo, pero también color favorito puede ser respecto de qué. Entonces, este color favorito, digamos, ¿no? Simplemente puede ser un color favorito. Por ejemplo, a algunas personas les gusta el azul, a otros les gusta el amarillo, a otros les gusta el rojo, a otros el blanco. Y siempre lo asocian con algo. Por ejemplo, me gusta el amarillo porque simboliza, digamos, ¿no? Lo que es la alegría, la felicidad, el amanecer y todo lo demás. El otro dice, me gusta el rojo, digamos, ¿no? Porque representa el amor, el cariño y todas esas cosas, ¿no? Todo el afecto bueno que puedo dar, dice. Otro dice, me gusta el blanco por la pureza, dice, ¿no? La transparencia y todo lo demás. Entonces, y en función de cada característica personal, esto va a variar estos datos. Vayamos con lo siguiente que dice acá, el estado civil, por ejemplo, el sexo, el estado civil, por aquí colocaron la religión, ¿sí? El tipo de enfermedad, es interesante también eso, y la profesión. Sí, ya, hablemos del tipo de la enfermedad, por ejemplo. Todas las personas, en cierta manera, a veces tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia, algo que nos aqueja. Puede ser leve, puede ser muy pronunciada, o sea, muy representativa. Por ejemplo, otros podemos tener, digamos, qué sé yo, enfermedad relacionada, digamos, con el corazón. Otros podemos tener con el sistema digestivo. Otros podemos tener, por ejemplo, enfermedades relacionadas, digamos, como es la gripe, el resfrío, neumonía, y tantas enfermedades jóvenes que hay. Y otros tal vez sencillamente no tienen ninguna enfermedad representativa, nada. O sea, lo que tiene es tan leve, digamos, que no le afecta en nada. Y hay tipos de enfermedades jóvenes, por ejemplo, enfermedades de base que le llaman, como el caso de la diabetes, el cáncer y el VIH, o sea, lo que es la infección de VIH y otras enfermedades, por ejemplo, muy graves jóvenes que hay. ¿Está muy bueno? Sigamos. Ahora dice, ¿qué es una variable cuantitativa? Vamos a ver eso, cómo le ha ido con las variables cuantitativas. Ya, hay dos, qué bueno, ¿sí? Seguimos esto. Apellido y nombre del primer concepto, jóvenes, ¿están viendo? Dice las variables cuantitativas y... Colque Ríos. Ya, Colque Ríos. Listo. Bien. A ver, leemos qué dice sobre las variables cuantitativas. Dice, las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan un resultado representado en un valor numérico, tales como el peso exacto de un niño, la cantidad de mascotas, la velocidad con la que se traslada un automóvil, la temperatura, valor económico. Ya está bien, la otra, vamos a ver, dice, es aquella variable estadística que otorga un resultado representado por un valor numérico. Bien, a los dos le vamos a colocar 95. A ver, vamos a ver. Tales como el peso, la cantidad de miembros de una familia, calificación exacta de un examen, cantidad de miembros de una empresa, altura de una persona, correcto. Por los ejemplos le vamos a colocar 100 a los dos. Listo. Está muy bonito el ejemplo, ¿sí? Bien, cambiamos. Bien, entonces, resumiendo, jóvenes, un poquito, o acotando un poco más de esto, las variables cuantitativas, jóvenes, siempre se van a representar mediante números. Estos números, jóvenes, pueden ser números discretos o pueden ser números, jóvenes, que representen medidas no muy exactas, no muy, como así, no tan específico. Por ejemplo, si yo me pongo a registrar, por ejemplo, el mes de nacimiento, en forma numérica, me dirá pues, que nació el mes 1, mes 12, mes 13, mes 14, hasta el mes 12. Y está dentro de un determinado rango. Si yo me peso en una balanza
que maneje, digamos, que no tenga decimales, me dirá que yo tengo 62 kilos, me dirá que tengo, qué sé yo, otra persona pesamos tendrá, por ejemplo, 85 kilos, otra persona se pesa y de pronto tiene 54 kilos, otra persona se pesa y tiene 79 kilos. La balanza no maneja decimales. Ahora, si la balanza manejaría decimales, solamente un decimal, entonces dirá 65.8, 74.9, 70 o 54.1. Ahora, si la balanza utilizaría varios decimales, probablemente me diga que yo tengo 62.158.15. Y así va a ir variando. Si yo me vuelvo a pesar, lo más probable es que varíe con unos cuantos decimales en función de lo que he comido, de lo que, qué sé yo, tal vez hice ejercicio, ya boté ya cierta cantidad de sudor y todas esas cosas. Entonces va a variar en pequeñas dimensiones. Lo cierto es que las variables cuantitativas, jóvenes, siempre van a registrar datos numéricos, ya sean valores discretos, concretos, como 1, 2, 3, 4, que son parte de los números enteros, o ya sean valores con punto decimal. Dentro de las variables cuantitativas, jóvenes, entra la fecha y la hora. Pero usted dice, pero ¿y ese paldito, esa barrita, esos dos puntitos que le separa? Jóvenes, internamente, la fecha es un número entero. Cada día aumenta a un número entero un día más. Entonces va aumentando de uno en uno. ¿Y cómo maneja la hora? La hora lo maneja con números decimales. Entonces, cada milisegundo, cada centésima, cada microsegundo que va pasando, hay una variable numérica que se va incrementando en la parte decimal de ese número entero que representa la fecha. Entonces, las horas son números decimales, las fechas son números enteros. Y bien dice acá, ¿no? La temperatura de una ciudad. Dice, no, dice, estamos con 35.48 grados. No, le dice, estamos a 32 grados, le dice. Pero si usted iría a un laboratorio, tal vez se manejarían temperaturas con una calibración mucho más precisa. Por acá tenemos la cantidad de miembros de una familia. ¿Cuántos son? Dice, nosotros somos 5, 3 varones, dicen, no, 2 damas. Bien. No le dice que son 3 varones y 2 damas y media, ¿me entiende, no? Entonces, bien concreto, es discreto. Utiliza los números enteros para la contabilidad o para contar. A ver, dijimos que el peso puede variar en función del nivel de precisión con la que se esté registrando los datos. El valor económico de un producto. Esto, por ejemplo, es interesante porque si voy a un mercado, probablemente me digan de que el arroz está a 5 bolivianos. Voy a la otra persona que está vendiendo en el mercado, me dice que es 5.50. La otra, voy y le pregunto, me dice 6. La otra me dice otra vez 5.50. Y eso va a variar, pero sigue siendo un valor cuantitativo. ¿Qué es un censo? Ya, aquí tenemos censo. Tenemos 3 posturas. A ver, vamos.